Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas tardes. Entre escándalos por la migración, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, responde las preguntas de los periodistas sobre la administración Biden en esta última conferencia de prensa de la Casa Blanca. Veamos qué nos tiene que decir. Buenas tardes a todos. Feliz viernes. Ha sido una semana ocupada aquí en la Casa Blanca. El lunes el presidente tuvo un discurso sobre los esfuerzos del país para ponerle fin al cáncer tal como lo conocemos, movilizando a estadounidenses de todos los sectores para que contribuyan en la lucha contra el cáncer. El martes se unió a miles de estadounidenses para celebrar la histórica aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación, que va a reducir los costos para las familias y toma medidas enérgicas para enfrentar la crisis del clima. El miércoles, el presidente visitó la muestra automotriz de Detroit para destacar cómo su plan económico está estimulando el auge de vehículos eléctricos en Estados Unidos. Ayer el presidente Biden anunció un acuerdo provisional para mantener operando los sistemas ferroviarios y mantener activa la economía. Él lo anunció en el Jardín de las Rosas. Y también tuvo una cumbre para ponerle coto a la violencia por odio en comunidades de todo el país. Y hoy tenemos otras buenas noticias económicas. Las estadísticas estado por estado muestran que el desempleo en la mayoría de los estados sigue en niveles históricamente bajos. De hecho, 9 estados del país tienen sus indicadores más bajos en la historia. De Georgia a Washington a New Hampshire están en 2%. En 18 estados están por debajo del 3%. Así que el presidente y su equipo han pasado toda esta semana concentrados en cumplirle al pueblo estadounidense. Nos hemos concentrado en fortalecer la economía, el cuidado de la salud, ampliar oportunidades, reducir costos para las familias trabajadoras y mucho más. Pero mientras nos hemos estado concentrando en las cosas que cuentan para el pueblo estadounidense, los republicanos han pasado esta semana generando caos y división con un teatro político cruel y trabajando para revertir derechos y beneficios de los que los estadounidenses han disfrutado durante décadas. Cada día de esta semana han estado tratando de privar a las mujeres de sus derechos, comenzando con una propuesta del senador Graham para prohibir el aborto en todo el país, que pudiera encarcelar hasta por 5 años a profesionales médicos. Virginia Occidental aprobó una ley que prohíbe el aborto prácticamente sin excepciones, Indiana puso en marcha su prohibición ayer. Pero eso no es todo lo que han hecho los republicanos esta semana. Ayer 2 gobernadores republicanos aparentemente enviaron a 200 solicitantes de asilo, incluyendo niños, montándolos en aviones con promesas falsas, abandonándolos después en una carretera a miles de millas sin nada más que unas bolsas plásticas con sus pertenencias. Estos eran niños, madres que estaban huyendo del comunismo. ¿Y qué hicieron los gobernadores Abbott y DeSantis? Los utilizaron como peones políticos, tratándolos como ganado en una maniobra política premeditada. ¿Por qué más el gobernador DeSantis se ocuparía de fletar un vuelo para llevar a migrantes de otro estado y contratar camarógrafos para captar imágenes de ese vuelo? Pero no se molestó en avisarle a las autoridades de Massachusetts que en el grupo iban niños que necesitaban albergue y alimento. Estos migrantes vulnerables aparentemente fueron engañados respecto a cuál era su destino. Les dijeron que serían llevados a Boston, los engañaron diciéndoles que les iban a dar cuando llegaran, les prometieron albergue, refugio, beneficios y más. Este es el tipo de tácticas que hemos estado viendo que usan contrabandistas en lugares como México y Guatemala. Y
¿Por qué? Para tomarse una fotografía, porque a estos gobernadores les interesa más crear un teatro político que buscarle soluciones a gente que está huyendo del comunismo, para ayudar a las familias, a los niños. En lugar de eso quieren hacer tretas políticas. El presidente Biden ha planteado un paquete de reforma amplia de migración desde su primer día en el cargo y consiguió fondos sin precedentes para el Departamento de Seguridad Nacional. Nuevamente invitamos a los republicanos a apoyar ambas iniciativas. El presidente Biden seguirá trabajando para fortalecer y unificar a nuestro país, aun cuando líderes republicanos extremistas sigan empeñados en hacer exactamente lo contrario. Y con eso pasamos a sus preguntas. Pero antes, John Kirby está con nosotros. Sé que ustedes tienen algunas preguntas sobre el viaje del presidente. John. Después yo responderé a sus preguntas. Buenas tardes a todos. Como saben, estamos esta semana que viene en la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, estableciendo un récord de asistencia. Como ha dicho el presidente Biden, Estados Unidos está comprometido a renovar su interacción con todas las regiones del mundo, enfrentando los retos más apremiantes que tenemos. Un mensaje central de líderes de todo el gobierno es el respeto a los principios del orden internacional que se necesitan hoy más que nunca. Les voy a destacar algunos puntos. El martes 20 de septiembre, el secretario Blinken va a copresidir una reunión con representantes de África y España en la Cumbre de Seguridad Alimentaria, donde participan Indonesia, Nigeria y Colombia también, para reiterar el compromiso de líderes mundiales de actuar con urgencia frente a la crisis alimentaria mundial, para evitar la bruma a cientos de millones de personas en todo el mundo. El miércoles en la mañana, el presidente hablará ante la Asamblea General de la ONU y el miércoles tendrá la 7ª sesión para concertar esfuerzos contra el SIDA, tuberculosis y malaria. También para detectar enfermedades infecciosas, las más perniciosas de la actualidad, para asegurar que haya los recursos necesarios para tener sistemas fuertes en las comunidades. El presidente también aprovechará esta oportunidad para alentar a todas las naciones a hacer más para alcanzar las metas de 18.000 millones de dólares en fondos para el 2025, y hacia el final de la semana habrá una recepción diplomática. En cuanto a Ucrania, esta semana el mundo vio una vez más la valerosa defensa de Ucrania frente a la agresión de Rusia. Junto con nuestros aliados y socios, Estados Unidos ha estado proporcionando un volumen sin precedentes de recursos a Ucrania, que han estado utilizando con éxito en el campo de batalla. Como vieron anoche, anunciamos nuestro 21º paquete de asistencia, utilizando la autoridad que tiene el presidente. Estamos hablando de 600 millones de dólares. Esto incluye munición para sistemas de cohetes, sistemas móviles, sistemas de vigilancia aérea, munición y más. Vamos a seguir brindándole a Ucrania la capacidad crucial para atender sus necesidades en un ambiente cambiante. También quiero dedicar un momento para referirme a algunos informes que vimos hoy sobre el aparente hallazgo de fosas colectivas en Izium, región que hasta hace poco estuvo bajo el control de Rusia. Se trataría de más de 440 tumbas, incluyendo de civiles. Esto es horroroso y es repugnante, y lamentablemente se condice con la forma en que han actuado las fuerzas rusas en este conflicto contra Ucrania y el pueblo ucraniano. Vamos a seguir denunciando las atrocidades de Rusia y vamos a seguir ayudando los esfuerzos internacionales para que Rusia responda por sus actos. Y finalmente, en cuanto a la bilateral con Sudáfrica, en el día de hoy, el presidente recibirá al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en la oficina oval.
Van a hablar de una serie de asuntos apremiantes, incluyendo el clima, alianzas en materia de salud y oportunidades de incrementar el comercio y la inversión para fortalecer nuestra alianza con Sudáfrica en múltiples niveles de interacción. Y después de la reunión tendremos una sinopsis. ¿Cambia esto la posición del presidente en cuanto a declarar a Rusia una nación que auspicia el terrorismo? El presidente ha sido claro en que hay mejores alternativas para hacer que Rusia responda y que su comportamiento tenga consecuencias. Más allá de esta designación, que puede ser más difícil el enviar asistencia humanitaria a Ucrania. Esto puede comprometer la seguridad alimentaria. El acuerdo que está permitiendo movilizar 2,5 millones de toneladas de cereales desde Ucrania y pudiera debilitar la posición negociadora del presidente Zelensky. En cuanto a la reunión que tendrá el presidente hoy con las familias de Greiner y Whelan, Sergei Lavrov dijo hace mes y medio que el Kremlin estaba listo para discutir este tema. Eso fue hace mes y medio. ¿Qué ha pasado con eso? Las conversaciones están en marcha. Como dijo Corinne ayer, no tenemos aún un resultado que presentarles, pero el presidente considera que es importante mantener el diálogo con los familiares. Eso ocurrirá hoy. Hemos estado en contacto con ellos todo el tiempo, manteniéndolos informados. Las negociaciones siguen en marcha. Pero ¿ha habido alguna respuesta significativa de Rusia? No han respondido a nuestra oferta. Hemos presentado una oferta seria para traer a Brittney Griner y Paul Whelan, pero Rusia no ha respondido a esa oferta. Eso no significa que no sigamos negociando y sigamos esforzándonos. ¿Puede hablarnos un poco más acerca de la bilateral y conversaciones sobre Rusia, el conflicto en Ucrania, considerando que los presidentes Biden y Ramaphosa no necesariamente comparten puntos de vista sobre este conflicto? Tenemos razones para pensar que el tema será abordado. Dejaremos que los líderes tengan esa conversación antes de nosotros hablarles del tema. El presidente Biden ha sido muy claro en cuanto a nuestra posición. Sé que quiere escuchar el punto de vista del presidente Ramaphosa y al final del día podremos darles más detalles. ¿Nos puede decir por qué no ha habido una respuesta de Rusia en los casos de Griner y Whelan? ¿Son los términos de la oferta, la guerra en Ucrania? Si tuviéramos la respuesta a esa pregunta, quizás ya tendríamos un acuerdo. Sería mejor preguntarle a nuestros colegas de Rusia. Hemos hecho un esfuerzo serio y realmente estas dos personas deberían estar en el país, punto. Entendemos que esto tendría que ser resultado de un proceso de negociación que requiere participación honesta y lo hemos hecho. ¿Cuál es el nivel de confianza en este momento de poder traer a esta gente al país? Lo que les puedo decir es que el presidente no va a desistir. Él tiene confianza en que esto va a seguir siendo una prioridad para él y para su equipo y están trabajando con todo el ahínco posible. Estas dos personas deberían estar con sus familias. Volviendo a la bilateral con Sudáfrica, en cuanto a la influencia de China en el continente, ¿qué se le puede ofrecer a Sudáfrica y otros países para contrarrestar esa influencia? El presidente de Sudáfrica también criticó bueno, vas a tener que intentarlo de nuevo. Cuando se hablaba de sanciones a los puntos de vista independientes, estamos hablando de legislación pendiente. En términos generales,
Aquí no se está tratando de castigar a nadie. Lo fundamental aquí, en el caso de Ucrania, aparte de las vidas de los ucranianos, es un tema de soberanía. Una nación debe poder decidir por sí misma qué relaciones bilaterales tiene. Estados Unidos no está obligando a nadie a elegir entre nosotros u otros en lo que concierne a Ucrania o en la región Indo-Pacífica. Respetamos la soberanía. Esa es la posición de este gobierno. No se está castigando a nadie. En cuanto a su primera pregunta, quizá lo mencioné al comienzo, ciertamente vamos a hablar de inversión, de comercio con el presidente Ramaphosa. No me quiero adelantar a la reunión, pero nosotros somos el tercer socio comercial de Sudáfrica. Hay unas 600 empresas estadounidenses que operan en Sudáfrica. Hay mucho de qué hablar. Y lo vieron en el G7, los líderes del G7, por supuesto, el presidente Biden estuvo allí hablando de este fondo global de inversión. Hay muchas oportunidades aquí para que las naciones más desarrolladas sigan brindando oportunidades de inversión para los países de ingresos bajos y medios, para que mejoren la educación, su desarrollo económico. Y nuevamente, volviendo a mi punto sobre la Asamblea General de la ONU, seguramente van a escuchar más del presidente la semana que viene en Nueva York. Cuando el presidente habló con la familia de Trevor Reed, su liberación se produjo bastante pronto. ¿Es esto parte de algo similar? El objetivo de la reunión de hoy es informarles a las familias y que estén totalmente al tanto de dónde estamos en el proceso y que sepan la prioridad que esto representa para el presidente Biden y su equipo. Ese es el foco de hoy. ¿El presidente tendrá algún encuentro diplomático en Londres? La razón fundamental del viaje a Londres es rendir homenaje, obviamente, a la reina, expresarle condolencias a la familia real y al pueblo británico. No tengo otras reuniones de qué hablar en este momento. En cuanto a la guerra en Ucrania, ¿tienen ustedes la percepción de que Ucrania está ganando la guerra contra Rusia? Pero parece haber cierta confusión sobre cómo ven esto. ¿Puede explicarnos exactamente cuál es su función? Porque pareciera que usted es como un segundo secretario de prensa. ¿Qué tipo de preguntas le podemos hacer a usted? ¿Es sobre seguridad nacional? En todas partes hay gente que dice que la Casa Blanca lo que le interesa es tener a una secretaria de prensa negra. ¿Puede usted explicarnos si su área de experiencia es la seguridad nacional? ¿Qué tipo de preguntas podemos hacerle a usted? En cuanto a su primera pregunta, el presidente ha hablado de esto muchas veces en los últimos días. Lo que han podido hacer los ucranianos en la última semana ha sido impresionante, no hay duda de ello. Han estado luchando desde hace 7 meses de manera valiente, con destreza. Han estado en la ofensiva cuando ha sido posible. El presidente piensa que vamos a seguir enfocados en darles el apoyo que sea necesario, mientras sea necesario, en el campo de batalla y facilitándoles el éxito en la mesa de negociación. Pero solo el presidente Zelensky puede determinar cuándo ese momento ha llegado. Y solamente el presidente Zelensky puede definir el éxito o el fracaso. Él es el comandante en jefe de sus Fuerzas Armadas. La función de Estados Unidos y más de 50 países estamos brindando asistencia. En cuanto a su otra pregunta, si alguien piensa que yo estoy erosionando el trabajo de Karine, es lamentable. Y lamento profundamente si alguien tiene esa impresión.
Yo simplemente trabajo en el Consejo de Seguridad Nacional en comunicaciones sobre seguridad nacional y gracias a su gentileza puedo venir aquí de tanto en tanto para hablarles solamente de temas de seguridad nacional. Esa es mi área, me limito a eso y me ciño a eso y vengo porque ella me invita y vengo con su aprobación. Ese es el punto. Con gusto le puedo responder a preguntas sobre seguridad nacional. Una última pregunta para volver al carril. En cuanto a la cumbre en Uzbekistán, iba a ser una demostración de unidad. El primer ministro de India acaba de decir que este no es un momento para la guerra en Ucrania. Se está fracturando la alianza de Putin, se está debilitando y esperan que otros países cambien de posición, tal como lo ha hecho India. Creo que ponerle etiquetas a las relaciones del señor Putin o decir que lo que él tiene es una alianza es una gran exageración. Él se está reuniendo con líderes de China e India y esto indica que el señor Putin no tiene muchos aliados en relación con lo que está haciendo en Ucrania. Él se está aislando cada vez más en la comunidad internacional. No pensamos que este sea el momento de tener una relación normal con Rusia. Vean simplemente las imágenes que llegaron de Izium. No sé cómo algún líder mundial puede ver eso y decir que se puede tener una relación normal con Rusia. Y ustedes ven que incluso países que no se opusieron abiertamente están cuestionando lo que está haciendo en Ucrania, y con razón, porque esto es absolutamente brutal y depravado. Y creo que cada vez es más obvio para la comunidad internacional lo que el señor Putin y sus soldados son capaces de hacer de la peor manera posible. Gracias, John. Me habían dicho que teníamos el tiempo limitado, pero ¿qué tal si comenzamos? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Sobre la Asamblea General de la ONU, nos decían que no habría otras reuniones formales. Nuevamente, no hay nada que anunciar en este momento. Cuando tengamos algún anuncio que hacer, lo compartiremos con ustedes. Yo no quiero ir más allá de lo que dijo Kirby. ¿Algún detalle sobre cómo se prepara el presidente Biden para su discurso ante la Asamblea General de la ONU? Como saben, esta no es su primera visita a la Asamblea General de la ONU como presidente. Usualmente él trabaja con su equipo, con sus asesores. Él está muy involucrado en el proceso de preparación del discurso y se va a asegurar de comunicar las prioridades de política nacional y de política exterior del pueblo estadounidense, el impacto que esto tiene en el pueblo estadounidense. No tengo mucho más que compartir en este momento. La semana que viene, obviamente, será muy importante en la Asamblea General de la ONU y él está ansioso por reunirse con otros jefes de Estado y por presentar un mensaje en nombre del pueblo estadounidense, pero no tengo mucho más que añadir. ¿Alguna respuesta legal de la Casa Blanca a el transporte de migrantes en autobús? ¿Y hay planes para reembolsar a las ciudades? En cuanto a su primera pregunta, básicamente me hicieron esta pregunta ayer. Esto se ha dejado en manos del Departamento de Justicia sobre posibles acciones legales. Ciertamente, esto es su área de competencia. En cuanto al apoyo a las ciudades, como hemos hecho muchas veces en respuesta a otras tentativas de estos funcionarios republicanos de generar caos y confusión en la frontera, estamos trabajando para manejar las consecuencias, incluyendo esta
treta política que hemos visto. Funcionarios de FEMA se están reuniendo con autoridades locales para coordinar asistencia federal. También hay fondos a través del programa de emergencias de FEMA para ayudar a los gobiernos locales y a organizaciones sin fines de lucro para apoyar la asistencia humanitaria para migrantes. Vamos a seguir haciendo todo lo posible como gobierno federal para apoyar a estas ciudades a medida que vamos reconstruyendo nuestro proceso de asilo que fue destrozado bajo el gobierno de Trump. Usted dijo que la bilateral de hoy incluiría temas de comercio. ¿Hay algo nuevo que ofrecerle a Sudáfrica? ¿Se va a hablar de un acuerdo de libre comercio? Yo no me voy a adelantar a la reunión de los dos líderes. Eso será pronto, tendrán su bilateral. Después habrá una sinopsis, pero no me voy a adelantar a la conversación. ¿Alguna reacción de los senadores republicanos sobre el proyecto de ley de igualdad matrimonial? Ayer me refería a este tema, ciertamente cuando hablamos de los matrimonios entre personas de un mismo género. Esto es algo que es apoyado por demócratas, republicanos e independientes. Y vamos a seguir alentando al Congreso a actuar para que aborden un tema en la que están de acuerdo la mayoría de los estadounidenses. Así que seguiremos teniendo estas conversaciones con miembros del Congreso. Obviamente esto es algo que el presidente ha apoyado por muchos años. Él ha sido un líder, particularmente lo que compete a los derechos de la comunidad LGBTQ, matrimonio entre personas de un mismo género. Instamos al Congreso a actuar. Pensamos que es un tema importante que debe ser tomado en serio y analizado. Y esto es algo que cuenta con el apoyo no solamente de los demócratas, sino también de republicanos e independientes. Hay un considerable consenso a favor y el Congreso debería actuar. En cuanto al tema de los migrantes, ¿puede aclarar si se ha hecho alguna determinación legal respecto a si las acciones de estos gobernadores son o no legales? Nuevamente, esto es algo que el Departamento de Justicia va a manejar. Sobre cualquier potencial acción legal, esto no se va a generar desde acá. Y en cuanto a lo que están haciendo estas ciudades y gobiernos municipales, va a haber o hay algún tipo de guía del gobierno federal sobre cómo deben manejar esto desde el punto de vista logístico. Nuevamente estamos brindando apoyo a través de FEMA. Miren, este es un tema y hemos sido muy claros al respecto. Este es un asunto que es inhumano, es aborrecible y no se debe usar a la gente, a migrantes que huyen del comunismo, como peones políticos. Uno de los chicos abandonados en el Distrito de Columbia tuvo que ser llevado a atención médica de emergencia. Un solicitante de asilo dijo que no sabía que iban para Martha's Vineyard hasta que el piloto lo anunció. Y si hay republicanos que piensan que lo que estos funcionarios elegidos están haciendo en Florida y en Texas piensan que esto está mal, deberían hablar, ayudar a ponerle freno a lo que está ocurriendo con estos niños y familias. Puede decirse que cuando ocurren estas cosas, entonces es FEMA la entidad a cargo. Los servicios de las entidades locales, FEMA está allí para brindar asistencia. Pero nuevamente, esto no debería estar ocurriendo. No deberían estar utilizando los funcionarios republicanos, utilizando a estas personas como peones políticos. Esa no es la forma. El presidente ha hablado repetidamente de cómo la gente debe ser tratada con dignidad y respeto. Lo que están haciendo estos funcionarios republicanos es totalmente lo opuesto, privándolos de toda dignidad, y eso se debe denunciar. En este momento hay un equipo de ABC en El Paso, donde
se encuentra cientos de migrantes cada día, hay gente en las calles y demás. ¿Es esto aceptable? Y hay algo que está haciendo el Ejecutivo en este momento sobre la situación en El Paso. Le voy a decir lo que ha estado haciendo el Departamento de Seguridad Nacional. Han estado enviando recursos a la región para aminorar la presión en la zona. En cuanto a los encuentros en la frontera, se sigue deportando a migrantes como lo requieren las leyes bajo el título 42. Los que no pueden ser deportados o procesados ante un juez de inmigración, esos tienen un compás de espera. Esto es algo de lo que ha venido hablando el Ejecutivo. Se ha tratado de agilizar el proceso. El Departamento de Salud y Servicios Sociales sigue trabajando con México y otros países de la región para enfrentar los retos de la migración en el hemisferio occidental. Y sí, en este momento se están incrementando recursos para enfrentar situaciones como la que usted describe en El Paso. Pueden llevar a estas personas a lugares donde tengan contacto con familiares. Yo lo remitiría al Departamento de Seguridad Nacional. Nuestro equipo está en comunicación constante con autoridades locales. No tengo nada que añadir en este momento sobre conversaciones que estén en marcha. Hay un abogado en Boston que representa voluntariamente a algunos migrantes, diciendo que a algunos de estos migrantes se les han dado direcciones ficticias, lo cual complica su situación. ¿Dice usted el Departamento de Salud y Servicios Sociales? Que se le ha asignado a algunos de estos migrantes direcciones ficticias, lo cual complica sus casos. ¿Sabe si esto es correcto? Primera vez que escucho del tema. Tendría que hablar con mis colegas para determinar si eso es cierto. Y su respuesta a comentarios de que esto pudiera ser esencialmente algo que no difiere de lo que ha hecho el gobierno federal cuando deportan gentes en vuelos en mitad de la noche. ¿Su respuesta? Nosotros estamos brindando soluciones. Eso es lo que ha estado haciendo el gobierno Biden-Harris desde el primer día, incluyendo la presentación de una reforma migratoria amplia para lidiar con este tema. Le hemos dado fondos sin precedentes al Departamento de Salud y Servicios Sociales. ¿Qué han hecho ellos? Ellos se embarcan en estas tretas políticas, han votado en contra de los fondos, han votado en contra de corregir el sistema. Nosotros tenemos propuestas tratando de gobernar y de reparar un sistema que fue destrozado por el gobierno anterior, y todo lo que encontramos es de la contraparte maniobras peligrosas. Están arriesgando las vidas de niños y familias. Y nuevamente, se lo repito a los republicanos, si les interesa resolver el problema, hay formas de hacerlo. Aprueben los fondos que hemos pedido y trabajen con nosotros en una reforma migratoria amplia, algo que el presidente ha planteado desde el primer día. Esa es mi respuesta. En cuanto a Brittany Griner y Paul Whelan, ¿qué se está haciendo en este momento en cuanto a las negociaciones? Kirby decía que estaban esperando por los rusos, pero eso no significa que no se sigan haciendo intentos. ¿Qué más se está haciendo? Nuestro equipo de seguridad nacional está en contacto regular y esta ha sido una prioridad, el tratar de traer de vuelta a Paul. Estamos trabajando con Rusia
Ellos están luchando para traer a Britney y a Paul al país lo antes posible. Queremos que regresen de manera segura. Pensamos que Rusia debería aprovechar esta oferta. Es una oferta sustancial y sabemos cuán difícil puede ser esto para las familias, cuán difícil es para las familias. Estas son detenciones sin fundamento y vamos a seguir haciendo todo lo posible cada día para traerlos de vuelta al país. Por eso esta reunión es tan importante, esta reunión con las familias. Él quiere que los familiares entiendan que son una prioridad, que este es un tema prioritario para el presidente y su equipo y que vamos a hacer todo lo posible. Estamos trabajando en estas conversaciones para que vuelvan a casa. No queremos entrar en profundidad en las negociaciones por razones de seguridad. No vamos a negociar en público. Todo lo que le puedo decir es que vamos a hacer todo lo posible con el equipo de seguridad nacional. El Departamento de Estado lo está haciendo y el presidente está en contacto regular con su equipo sobre lo que está ocurriendo y cómo podemos traerlos al país de vuelta de manera segura. En cuanto al primer ministro Lavrov y sus declaraciones, siempre estamos buscando avanzar. Como hemos dicho, Rusia debería aceptar la oferta que presentamos. Es sustancial y deberían aceptarla. La Casa Blanca anunció que el presidente viajaría pronto a Florida. Eso ya está en la agenda. Eso es algo que ya estaba previsto. Y como hemos dicho, esto se envió en agosto. El presidente va a viajar por el país, como dijimos, a comienzos de agosto. Hay una serie de iniciativas de política económica que queremos promover y el presidente va a hablar de avances con la ley CHIPS, la ley de reducción de la inflación, va a hablar de los avances de los últimos 19 meses, la ley de bipartidista de infraestructura. El presidente va a tener estas conversaciones directamente con el pueblo estadounidense. Y como saben, a Joe Biden le gusta hablarle directamente al pueblo estadounidense y tener esa conversación cara a cara. Tengo un par de preguntas sobre los migrantes, pero para aclarar, el presidente se va a reunir con la primera ministra el domingo. La oficina dijo que había una reunión prevista. No tengo nada que confirmar. En cuanto a los migrantes, mis colegas están informando de un repunte en el número de venezolanos, indicando que los venezolanos son el mayor porcentaje de migrantes. ¿Qué puede hacer el gobierno federal con esta situación estadística? ¿Les van a brindar algún tipo de asistencia de transición? En lo que concierne a los venezolanos, anunciamos el TPS el año pasado. Les puedo dar algo de información sobre esto. El Departamento de Seguridad Nacional lo informó. No hay planes de una redesignación. Esto se prorrogó para brindar estatus de protección temporal o TPS por 18 meses. Hemos establecido salvaguardas sobre este tema. Nuevamente, durante 18 meses se aprobó una extensión en julio. Y en cuanto al albergue, como mencionamos, el Departamento de Salud y Servicios Sociales está canalizando recursos y lo remitiría a ellos sobre lo que están haciendo en el terreno. Con el liderazgo del secretario Mayorkas tenemos 23.000 agentes y más de 200 individuos trabajando en la seguridad fronteriza y más. Así que vamos a seguir haciendo este trabajo mientras que se sigue encontrando individuos en la frontera y nos estamos asegurando de proteger nuestra frontera también. Pero no tengo nada más específicamente sobre transporte. La remitiría al Departamento de Salud y Servicios Sociales.
La pregunta es, ¿por qué hay una diferencia en la reacción de Estados Unidos frente a los refugiados de Ucrania y de Afganistán y la reacción frente a refugiados, digamos, por ejemplo, de Venezuela? Como sabemos, después de Afganistán, Estados Unidos emprendió este esfuerzo masivo de establecer albergues provisionales en distintas partes del mundo para albergarlos por meses o más. Estados Unidos pudiera albergar gente en bases militares aquí. Y mis colegas dicen lo mismo. Esta oleada sin precedentes de migrantes desde Venezuela. El TPS no hace nada para el futuro. Esta designación solamente concierne a los venezolanos que ya estaban en Estados Unidos cuando se hizo la designación, no a los que vienen después. Entiendo su pregunta, por eso tenemos el TPS, por eso el Departamento de Salud, Servicios Sociales y otros están trabajando en este tema del TPS, por eso se han hecho los anuncios de la prórroga por 18 meses. Es el comienzo del proceso, pero esto es muy diferente de lo que estábamos viendo en Ucrania. En Ucrania hubo una guerra no provocada, una guerra brutal, lanzada por el Kremlin, y había que actuar en ese momento, en circunstancias diferentes. En Afganistán teníamos a nuestros amigos, había funcionarios estadounidenses y amigos que nos ayudaron durante 2 décadas antes que el presidente decidiera ponerle fin a la guerra en Afganistán. Así que teníamos que honrar esos compromisos con el pueblo afgano, y lo hemos hecho. Esto es algo para que lo decida el Departamento de Seguridad Nacional. En cuanto al TPS, hemos hecho todo lo posible en la frontera, pero nuevamente todas estas cosas que usted ha mencionado en cuanto a los venezolanos, afganos y ucranianos son 3 escenarios diferentes, manejados de manera diferente dadas las circunstancias del momento. ¿Está considerando el Ejecutivo trasladar a algunos migrantes de estas comunidades a otros lugares del país? Siempre hay conversaciones sobre cómo lidiar con cambios de circunstancias en las fronteras y mejorar las condiciones. No tengo nada que adelantar desde acá, pero se puede hacer más para mejorar nuestro sistema inmigratorio. El presidente ha propuesto al Poder Legislativo un modelo de acción. El sistema de inmigración fue destrozado bajo el gobierno anterior. Nuevamente, si los funcionarios republicanos quieren una reforma migratoria amplia, están dispuestos a dejar estas tretas y colaborar con nosotros, estamos listos para hacerlo. Ya sea con más fondos a través del Departamento de Salud y Servicios Sociales o una ley amplia de reforma de la inmigración. En lugar de estas tretas que comprometen las vidas de niños y familias, ¿por qué no resolver el problema? Sería apropiado decir que hay miembros del gabinete y de la Casa Blanca que están trabajando en este tema, que esto va más allá del Departamento de Justicia. Como he dicho, esto no es algo que se esté considerando aquí. La Casa Blanca no está considerando acciones legales, eso depende del Departamento de Justicia. El gabinete, si piensan en el Departamento de Salud y Servicios Sociales o otros miembros del gabinete, ellos están trabajando en esto, pero esto que estamos viendo acá es algo sin precedentes, esta maniobra de funcionarios republicanos. Pero en lo que concierne a acciones legales, eso es competencia del Departamento de Justicia. En cuanto a Greiner y Whelan, mientras Estados Unidos se sigue esperando una respuesta de Rusia, ¿qué canales diplomáticos siguen abiertos? No voy a entrar en detalles específicos sobre las negociaciones,
Hemos mencionado que estamos utilizando los mismos canales que usamos con Trevor Reed y puedo llegar hasta ahí. Por razones de seguridad, nos queremos asegurar de no discutir esto públicamente. Nuestro enfoque fundamental es que Brittney Griner y Paul Whelan regresen a salvo a casa. Esa es la prioridad del presidente, del equipo de seguridad nacional y del ejecutivo. ¿Qué reuniones específicas espera tener el ejecutivo sobre Brittney Griner y Paul Whelan? Acabo de responder algo similar. No tengo nada que añadir en este momento. Hemos planteado la agenda del presidente de las Naciones Unidas. Fuera de eso no tengo nada que añadir. En cuanto al tema de los migrantes, ¿ha habido algún acercamiento con los gobernadores de estados fronterizos para que paren estas acciones? ¿Y qué se puede hacer para que esto no se repita? No tengo nada que anunciar sobre llamadas en este momento. Miren, esto es algo que puede parar muy fácilmente si los funcionarios republicanos desisten de estas jugarretas políticas que perjudican a familias y a niños y dejan de mentirles respecto a para dónde van o qué es lo que van a recibir. Eso de ponerlos en un autobús o en un avión, esto pudiera parar si dejan esos juegos políticos que generan caos y confusión y trabajan con nosotros para hallar una solución. Esa es la interrogante. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ayudar a encontrar una solución en lugar de las tretas políticas? Y volviendo a la reunión con las familias, todavía no han tenido lugar. No han pasado todavía, será esta tarde y tendremos una sinopsis de esas reuniones. Ayer usted responsabilizaba al gobierno de Trump por lo que ocurre en la frontera sur, pero el número de cruces se ha destapado bajo el gobierno de Biden. Quisiéramos saber cómo ve la situación este gobierno, poniéndole fin a la política de quedarse en México. Permítame dar marcha atrás para hablar de lo que hemos hecho bajo este gobierno. 2.300 agentes, 1.200 funcionarios de apoyo para reforzar la situación en la frontera, más de lo que había bajo el gobierno anterior. Cada individuo aprendido en la frontera es llevado a custodia y es procesado por agentes de la patrulla de fronteras. Estos individuos bajo custodia son expulsados bajo la autoridad del título 42, como lo requiere una orden judicial, o son colocados en proceso de deportación. La mayoría de estos individuos serán expulsados. Este año habrá más expulsiones que ningún otro año. Ese es un hecho. Pero en cuanto al número de cruces, ustedes hablan de expulsiones y demás, pero toda esta gente está llegando. Sí, están siendo interceptados y son expulsados o puestos en proceso de expulsión. ¿Por qué rechazó el presidente entonces un plan de enviar a los migrantes a la frontera norte para reducir la tensión? Ya me lo preguntaron y ya lo respondí. Puedes mirar la transcripción cuando terminemos. Literalmente ya lo respondí. ¿Piensan que el sistema vigente funciona? Lo que estamos pidiendo es que el Congreso actúe. Desde su primer día de gestión, el presidente planteó una reforma inmigratoria amplia. Y en lugar de tener a los republicanos haciendo estos juegos con las vidas de personas, de familias, de niños, deberían trabajar con nosotros para buscar soluciones. Y nuevamente, hay un proyecto de ley de reforma migratoria amplia que planteamos el primer día. Y nuevamente, la mayoría de los republicanos han votado en contra de
fondos sin precedentes para el Departamento de Salud y Servicios Sociales. Nosotros estamos dispuestos a buscar soluciones, queremos hacerlo. Hemos presentado propuestas, políticas, métodos para lidiar con un sistema disfuncional. Ya respondí a la pregunta. Hay informes que hay funcionarios del gabinete que se están reuniendo hoy para discutir el tema de inmigración. ¿Lo puede confirmar? Reuniéndose aquí. No tengo ninguna reunión que referirles. Pero para estar claros, cualquier acción legal que se emprendiera sería decisión del Departamento de Justicia. Pregunta ininteligible. No tengo nada que decir sobre el viaje. Muy bien, gracias. Nos vemos el martes. Feliz fin de semana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.